todos los jueves estamos analizando esta porción bíblica en la carta de Hechos. Hablamos, por favor, nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo número 19. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Amén. ¿Lo tiene? Leamos pues la palabra de nuestro Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, nuevamente estamos congregados en tu casa, Padre, con el firme propósito de venir, mi Dios, a escudriñar tu palabra. Señor amado, sé tú mismo, mi Dios, Padre, con cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo, no solamente a entender esta palabra, a poder discernirla, sino también, Señor amado, a poder vivirla. Tú sabes, mi Dios, que esta palabra, Señor, simplemente en este libro sería letra muerta para nosotros. Pero cuando ella viene a nuestro corazón y llena, oh Dios mío, Señor, todo nuestro ser, esta palabra cobra vida. Tu Espíritu le da vida, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos, Dios amado, poder vivir esta palabra, ponerla por obra, Señor, y conforme a la multitud de tus piedades, háblanos a cada uno conforme a nuestras necesidades espirituales. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Algo curioso en el capítulo 19 nos relata la Escritura. Muchos suelen inclusive mencionar acerca de un doble bautismo. Hago referencia a esto por el mismo comentario que la Escritura nos narra en el versículo número 2, verso 3 y posteriormente verso número 5. Recordemos con el estudio anterior que un hombre se había levantado poderosamente como utensilio en las manos de Dios para predicar el Evangelio en una región llamada Corinto. La Escritura menciona referente a esto, venga por favor al verso número 1, porque estamos hablando de Apolos. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino o regresó a Éfeso. Recordemos, mi amado hermano, que Apolos era un hombre poderoso en
en las Escrituras. Recordemos que si vamos al capítulo 18, solamente para tomar hilación en esta lectura, verso número 24 y 25 se nos dice de este hombre que llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. La Biblia menciona en ese texto más adelante que este hombre es escuchado por un matrimonio, Aquila y Priscila. Ellos le hablan más exactamente, dice la Escritura en el verso número, venga por favor conmigo al 26, en la parte final, diciendo, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho, que dice ahí, a los que por la gracia habían creído. Y dice el verso 28 que él luego de esto expuso con todo conocimiento, sí, a Jesús como el Cristo, el Redentor. Ahora, ¿qué tiene que ver este desenlace con lo que vamos a ver en el capítulo 19? Apolos regresa a Corinto, es decir, a la ciudad original donde él sí estaba predicando. Luego de esto, dice la Biblia, verso número 1, en la segunda parte, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, recordando qué había pasado en Éfeso. Recuerde, mi amado hermano, que Pablo ya había recorrido esta región en su primer viaje inicial, levantando discípulos, sí, en aquella ciudad. Verso número 2 dice, verso 1, perdón, parte final, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, aquí hay algo importante en esa pregunta. ¿Qué notó Pablo en estos discípulos en Éfeso que le hizo a él preguntarles si habían recibido o no el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Algo debió haber notado Pablo en estas vidas para que él sí les hubiese hecho esta pregunta. Es como que usted vaya a un restaurante, ¿verdad?, en hora de almuerzo, y no vaya solo, vaya acompañado con otros amigos más, y usted se sienta en el restaurante junto con sus amigos y usted pide un almuerzo y se lo sirve, su compañero pide un almuerzo y se lo sirve, y de pronto otros dos o otros tres que están con usted no piden nada. Pregunto, ¿qué se le puede venir a usted a la mente? Una de esas cosas, ¿qué cosa es? Pueden ser que estén llenos. ¿Qué también puede ser? Pueden ser que no tengan dinero. ¿Qué también puede ser? Pueden ser que estén ayunando, ¿verdad? Es decir, pueden haber muchas causas por las que usted puede llegar a diversas conclusiones. Hago esta reflexión para que usted note en el texto bíblico lo siguiente. Pablo se encuentra en Éfeso con ciertos discípulos y cuando los conoce les hace una pregunta. Ahora yo motivo a la congregación a que medite y diga, ¿por qué les hace esta pregunta? ¿Qué vio Pablo? Al igual del ejemplo del restaurante. ¿Qué notó Pablo para que pudiera preguntarle a estos, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Obviamente, mi amado hermano, Pablo tenía, entre otras cosas, por la gracia de Dios, discernimiento de espíritu. ¿Qué es esto?
Es decir, que Pablo, sin que nadie le dijese nada acerca de alguien, Pablo podía entender, podía ver, podía de alguna manera notar en la vida de otras personas si estaban o no acordes con el Espíritu de Dios, o estaban viviendo la palabra, o era gente creyente o gente incrédula. Usted como padre, por ejemplo, usted conoce, no digo a la perfección, pero sí de gran manera, conoce a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Usted como padre puede inclusive, cuando lo confronte en alguna situación, puede estimar y decir, este me está diciendo mentiras, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo conocen hacia sus hijos? Cada muchacho, ¿verdad?, es conocido por su padre. Le dice, oye, ¿estudiaste? El muchacho le responde, y muchos responden que sí. Pero el padre se da cuenta, o la madre se llega a notar si verdaderamente lo ha hecho o no lo ha hecho. Yo a veces suelo hacer trampita en la casa. ¿En qué sentido? Yo digo, que nadie se mete en la computadora, y yo pongo un esfero o algo encima de alguna cosa. Y yo digo, si la muevan es porque aquí han andado. Ellos ni cuenta se dan. ¿Quién prendió? Nadie prendió, pero está movido el asunto, ¿verdad? O sea, cada quien conoce lo suyo. Ahora, Pablo conocía de lo suyo, y lo suyo de Pablo, ¿qué era? Las cosas de Dios. Amén. Los negocios de Pablo no eran, mi amado hermano, los negocios del mundo. Eran los negocios de su Padre Celestial. Usted recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo, de siendo niño, sí, contestándole a su madre y a su padre, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿A cuántos les conviene estar en los negocios de su Padre? ¿Cuántos quieren estar en esos negocios? Amén. Esos negocios demandan tiempo. Esos negocios demandan lectura, demandan esforzamiento, por así decirlo, por parte de cada uno de los miembros de una iglesia. Pablo nota que estos discípulos les hacía falta, ¿qué cosa? Poder. Les hacía falta, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y Pablo se atreve a preguntarles si semejante cosa. ¿Y ellos qué les dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, que ellos estaban totalmente ajenos al poder que viene de lo alto. ¿Por qué? Veamos ciertos parámetros bíblicos. Verso 3, es necesario leerlo para ver la referencia. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Recuerde que la palabra bautismo viene de la palabra bautizo, ¿sí? ¿Qué significa? Lavamiento. Lavamiento. ¿De dónde se origina el lavamiento? Vayamos al Antiguo Testamento y veamos este aspecto muy particular. En el libro de Números, vayamos un momento. Éxodo, capítulo número 30, Éxodo, capítulo 30. Segundo libro de la Biblia. Veamos de dónde se origina el asunto del bautismo o del lavamiento. Éxodo capítulo número 30. ¿Lo tenemos? Verso número 17. Versículo 17. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Leamos. Habló más
Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce. ¿Cuál era el objetivo? Para lavar, y dice ahí, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos. ¿Qué cosas deberían de lavarse? Las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ahora, esa implementación dentro del sacerdocio judío, hablando específicamente a la tribu de Leví, se adopta de una manera diferente, sí, en el pueblo judío y también en el pueblo gentil por medio del bautismo. Si bien es cierto, esta palabra a nosotros ya nos lava día a día, porque de alguna manera nos hace notar la suciedad de nuestras obras, y al ponerla por obra nos limpia, sí, cada día que la ejecutamos. El bautismo tenía una connotación de pureza, tenía una connotación de limpieza. Este requisito fue dispuesto obviamente por el mismo Dios. Vayamos a los evangelios y veamos esta parte. Vayamos en el evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Verso 11. Mateo capítulo 3, versículo número 11. Y entendamos por qué el apóstol Pablo les hace esta referencia. ¿Lo tiene? Dice ahí Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? ¿Para qué fueron bautizados en agua? Dice ahí, para arrepentimiento. Recuerde que cuando Juan pregonaba el mensaje del bautismo, hacía notorio a todos los que querían sujetarse a esa regla que confesaran sus pecados públicamente delante de todo el pueblo. Toda persona que bajaba las aguas en los tiempos de Juan, bajaba las aguas confesando sus pecados. Es decir, que si alguien había tomado algo ajeno, sí, al bajar a las aguas, sí, básicamente reconocía diciendo: yo me he cogido o he tomado algo que no me pertenece. Y confesando su culpa, bajaba, sí, al bautismo. Eso, mi amado hermano, era una confesión y un arrepentimiento público. Digo esto, mi amado hermano, porque mire lo que dice el versículo vayamos por favor, número 5. Y salía a él, del mismo capítulo 3 de Mateo, y salía a él toda Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué dice la parte final? ¿Cómo bajaban? Confesando sus pecados. Cuando después llegan los fariseos al bautismo de Juan, ellos también bajaban al bautismo, pero hacían algo diferente a los que hacía el pueblo. Ellos bajaban al bautismo, pero no confesaban pecados. Cuando Juan nota que estos se someten al bautismo, porque ellos se sometieron al bautismo por si acaso,
ellos, por eso es que cuando Jesús les pregunta, luego que le hacen una confrontación, ¿verdad? Porque a Jesús los fariseos y los escribas le dijeron, a ver, ¿con qué autoridad haces tú todo esto? Y Jesús le dijo, déjenme hacer otra pregunta. Juan, ¿de dónde vino? ¿O de parte de quién vino? ¿De Dios o de los hombres? Jesús sabía que ellos se habían sometido al bautismo de Juan, pero se sometieron simplemente por hipocresía, para aparentar. Ellos no pudieron dar una respuesta certera. Dijeron, si decimos de los hombres, la gente nos va a apedrear porque la gente tiene a Juan como un profeta. Y si decimos que es de parte de Dios, sí, entonces Jesús me va a decir, ¿y por qué no le creíste, pues? Ahora, cuando ellos van al bautismo, no confesaron sus pecados. Y cuando no lo confesaron, automáticamente, ¿qué hizo Juan? Fue y les proclamó en su cara diciéndoles, ¿qué cosa? Verso 7. ¿Qué les dijo? Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos bajaban sin arrepentirse, sin confesar pecado. ¿Por qué? Porque ellos aparentaban ante el pueblo que eran limpios. Ahora bien, cuando vuelvo al verso 11 del capítulo 3, el bautismo que pregonaba Juan era un bautismo para arrepentimiento. Y obviamente el que se arrepiente, ¿qué logra conseguir con eso? El perdón de los pecados. Verso número 11 continúa. Pero el que viene, decía Juan, el que viene tras mí o después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué le faltaba a la gente de Éfeso? A los discípulos de Éfeso. Les faltaba el Espíritu Santo, el cual lo podía conceder ¿quién? Jesús. Pero al parecer, Pablo notó que lo que los discípulos de Éfeso transmitían no era el evangelio puro, no era el evangelio que Cristo mandó a pregonar. Por eso Pablo se ve forzado a encararlos y aún a discernir con ellos en qué mismo es que creían. Eso, mi amado hermano, para un ejemplo presente, es como que venga alguien, se me ocurre, de los testigos de Jehová, o alguien de los adventistas y me digan, hermano, allá me hablaron de Cristo, o acá me hablaron también de Cristo, e inclusive me bautizaron en esa creencia. Y él me diga, hermano, necesito bautizarme aquí como cristiano, sí, pentecostés, evangélico. ¿Qué cree usted que yo le puedo responder? ¿Que sí o que no? Sí, porque su bautismo tiene una fe contraria a la fe de la palabra. Es como que, le voy a poner más drástico el ejemplo. Si alguien dice, hermano, yo fui satanista y me bautizaron también, ¿me podré bautizar ahora o me vale el bautismo que me hicieron allá los satanistas? Ahí sí no, ya vi. Es lo mismo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque toda creencia ajena a la doctrina de las Sagradas Escrituras, la Biblia, no es de Dios. Y lo que no es de Dios, ¿de quién es? Es igual. La doctrina, sea que esté cambiada en parte, en su totalidad, o en una pequeñez, todo se contamina o todo se tergiversa. Una verdad dicha a medias, toda se hace mentira. Es como que usted le diga a su esposo o a su esposo, le diga de verdad diciendo, ¿a dónde fuiste? Es que me fui a la calle, fui a comer, todo está bien, pero al último le añade algo de mentira. Por esa pequeña
pequeñez de mentira, si se llega a enterar su pareja, va a pensar que todo lo que usted le ha dicho es mentira o es falso. Es falso. Una persona que es adoctrinada con error y se bautiza en la doctrina del error, tiene forzosamente que reformar primeramente su conocimiento, su criterio. Debe de tener entendimiento real y veraz de la Escritura para poder estar consciente del acto en el cual él se va a someter. Es como que si me diga una persona, hermano, yo ya recibí a Cristo el año pasado, pero lo hice sin conocimiento. Lo hice simplemente por emoción o lo hice porque me obligaron. ¿Deberé recibir a Cristo ahora? Claro que sí. Porque su confesión no fue del corazón. ¿Fue emocional o fue obligatoria? Conozco una iglesia que están haciendo a retomar votos. Eso es otra cosa. Ahora, si un cristiano firme en la fe, si un creyente que se ha bautizado o ha recibido a Cristo de acuerdo a las sagradas escrituras, se le enseña que él se debe de volver a bautizar porque anda medio chueco, esa doctrina no tiene fundamento bíblico. Porque la Biblia dice que no, la iglesia comparte una fe, un bautismo, un solo espíritu. Amén. Por eso es que la Escritura es la que debe de regir la vida del creyente. Dicho esto, mi amado hermano, volvamos por favor a Hechos de los Apóstoles. Retomemos el libro de Hechos, capítulo número 19. ¿Lo tiene? Hechos, capítulo 19. Veamos qué nos dice el Señor. Versículo número 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo ¿de quién? En el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué mandó el Señor? ¿A bautizarse en el bautismo de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos por favor la reglamentación. Vayamos a la Escritura. Evangelio según San Marcos. Primer punto, la regla general, capítulo 16, verso 16. Y después nos vamos a la regla ya al detalle. Marcos 16, 16. ¿Qué nos declara el Señor? ¿Tiene? ¿Cuál es la regla general que el Señor le da a la iglesia? ¿Qué nos dice? El que creyere y fuere bautizado, será, que dice el Señor, dice ahí, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Primer punto, Jesús establece, sí, no digo un nuevo bautismo, sino que establece un bautismo, uno solo. Amén. Pero como requisito inicial para que pueda llevarse a cabo el bautismo, debe de haber la estabilidad en la fe, de haber creído. ¿Creído en qué? Creer en la obra que el Padre ha hecho a través del Hijo Jesucristo para obrar por medio de Él salvación de nuestras almas. Si alguien no tiene claro ese concepto, si alguien no tiene claro esa nueva forma de vida que uno adquiere luego de que ha sido salvado, el bautismo o los bautismos que hubiese practicado se hacen nulos
ejemplos. Muchos de nosotros hemos sido bautizados, por ejemplo, en ignorancia y tradición en la religión tradicional, la religión católica. Pero ese bautismo se lo llevó a cabo en nuestra infancia, en nuestra niñez. Sí, cuando éramos todavía, diría yo, ignorantes de lo que la Escritura, sí, decía acerca de esta enseñanza. Imagínese que usted lleve a un niño de 3 meses a bautizarse y la condición bíblica para el bautismo, ¿cuál es? El que creyere. ¿En qué cree esa criatura? ¿En qué puede creer un niño de esa edad? Absolutamente en nada. Pero ¿qué hace el padre en tradición? Porque es algo tradicional. Va y lo somete a un bautismo. ¿Por qué? Porque le han dicho que si el niño se muere y no es bautizado, ¿a dónde va? Al limbo. ¿Verdad? Y pregunto, ¿dónde usted qué? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Amados hermanos, sí, la ignorancia, como se suele decir, es atrevida. La ignorancia de la Escritura hace que el pueblo llegue a cometer gravísimos errores en su caminar cristiano. Adicionalmente, vayamos por favor a otro texto bíblico. Vayamos a otro evangelio. En el capítulo 28 del evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. ¿Lo tiene? Verso número 19. Dijo el Señor, por tanto, es decir, como una conclusión. Y este verbo está en imperativo, es decir, en un tiempo presente. Muchos traducen yendo, no ir, sino yendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, recuerde esto. La reglamentación para poder, recuerde, para poder ser un creyente, no solamente es quedándose de manera inicial en solamente recibir a Jesús. La condicionante bíblica es que debemos de ser discípulos de Jesús. Es decir, debemos de ser alumnos de un maestro. En este caso, Jesucristo. Amén. Porque en ese sentido, si yo me quedo a medias, ¿cómo poder identificarme con el bautismo de Jesús? ¿Cómo poder identificarme con el evangelio de Jesús? La Escritura menciona ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y ahí no dicen qué, dice en Juan. ¿Qué dice el texto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre añade firmeza en el cumplimiento de la ley. El que se bautiza en el nombre del Padre se ha bautizado, como dijo Jesús, para que se cumpla toda justicia. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, se recibe, mi amado hermano, la promesa de la fe, sí, hecha por Dios en su Hijo, el cual trae salvación. Y cuando uno se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, da apertura para que el poder venga a su vida y usted sea lleno del poder del Espíritu de Dios. Por eso es el trabajo conjunto, sí, a la hora de aplicar el bautismo. Diciendo, enseñándoles que guarden o obedezcan, que es lo mismo, todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, el bautismo de Juan, ¿para qué era? ¿Qué traía? Para arrepentimiento. Pero el bautismo que recibe el cristiano ya no es para arrepentimiento. Porque venido el arrepentimiento, que viene el perdón. Cristo es el que obra en el creyente
Sí, el perdón a través del arrepentimiento cuando le recibimos en el corazón. Lo que estoy tratando de decir es que cuando una persona recibe a Cristo y no se alcanza a bautizar, si muere, igual su acción de fe de haberle recibido le basta para poder tener ingreso ¿a dónde? En el cielo, en el paraíso. Lo mismo, ¿verdad?, que sucedió con el ladrón arrepentido o el criminal arrepentido, el cual se encontraba a un costado de Jesús en la cruz. Nunca fue bautizado, solamente reconoció a Jesús y en ese mismo momento Jesús le dio la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿para qué debo de bautizarme? Si esto es así. Primera de Pedro. Veamos qué nos dice el Señor. Primera carta del apóstol Pedro. ¿Lo tiene? ¿Cómo o de qué manera obra el bautismo en el creyente cuando se bautiza a la presente fecha en el nombre de Jesús? Verso 21. El bautismo, en 1 Pedro 3, verso 21. ¿Lo tiene? El bautismo que corresponde a esto, ¿qué dice ahí? Y yo quiero que por favor usted lo lea de manera muy, pero muy inteligente, con mucho criterio. ¿Qué dice? El bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué dice? Nos salva. Usted dice, ahí está, hermano, el bautismo nos salva. No, un ratito, siga leyendo. No pare la lectura. No quitando, óigalo bien, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia quién. Ya vamos a explicar esto. Hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Explicamos. El bautismo en la actualidad no obra para salvación. Porque si el bautismo obrara para salvación, entonces ¿para qué vino Cristo? Nos hubiéramos quedado solamente con el acto que enseñó ¿quién? Juan. Me arrepiento y soy salvo, porque el arrepentimiento por el bautismo de Juan, ¿qué traía? Lo leímos ya en Mateo. ¿Qué traía? Perdón. ¿Qué traía? Perdón de pecados. Pero la acción de Juan era limitada, ¿sí?, en referencia a la acción que habría de realizar Cristo luego de él. Por eso es que Juan logra entender y logra también manifestarle a su pueblo: el que viene tras de mí, él es más poderoso que yo. Y él no solamente tiene el poder para bautizar en agua, sino en el Espíritu Santo y fuego. La Biblia declara en el verso 21 de capítulo 3 de Pedro que este bautismo no corresponde, dice aquí, ¿verdad?, quitando las inmundicias de la carne, sino tan solo dice ahí como la aspiración. Ahora, cuando alguien aspira, no respira, cuidado, aspira, es decir, cuando alguien tiene un vivo deseo, un anhelo. ¿Cuántos quieren irse a la playa antes de entrar a la clase? Yo aspiro a irme para allá, ¿verdad? Como cuando uno trabaja, yo aspiro a cobrar. Una aspiración es simplemente un logro, pero que se lo concreta no tanto en acción, sino en su mente. Yo aspiro a llegar a la luna.
allá porque me voy al cielo. Eso no es una aspiración, es una realidad. Amén. Pero una realidad en la cual se la recibe por la fe. Ahora, el bautismo es una aspiración. ¿Para qué? Para agradar, ¿qué dice? A Dios por medio de qué? De nuestras conciencias. Miren lo que dice el pasaje bíblico. Es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Jesús no necesitaba el bautismo, pero él aspiró a someterse al bautismo reconociendo que había sido su padre el que lo había demandado y él quiso agradarle aún sin necesitarlo en ese requisito. Eso es como que un hijo diga: yo sé que la casa está limpia, yo sé que he barrido y he trapeado el día de ayer, pero hoy, simplemente para que mi padre se agrade de mí o mi madre esté contenta conmigo, hoy yo lo voy a volver a hacer, aun cuando sé que hoy no hace falta hacerlo. ¿Qué dirá un padre y una madre al ver que cuando ella viene o él regresa, ve que su hijo está haciendo las labores en la casa, sabiendo que ya está limpio? ¿Qué dirá ese padre? Dirá: ¡qué bueno! ¡Qué hijo que tengo! Es decir, cumple sin necesidad ¿de qué? De hacerlo. Sin necesidad. Oiga, es como que estemos en tiempo de exámenes, ¿verdad? En tiempo de exámenes todo el mundo estudia. Pero qué bueno sería estudiar cuando el tiempo de exámenes no se dé. Eso es preparación. Eso es ser diligente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Amado hermano, si usted me lo pregunta a mí de manera personal, óigalo bien, personal, el bautismo podría bien sido pasar por alto. Porque si toda la iglesia se muere, toda la iglesia se va con Cristo si lo tiene en su corazón. Pero el bautismo ha sido puesto como el primer acto, óigalo bien, como el primer acto, como la primera evidencia de mi prueba de fe. Por obediencia. El bautismo es mi primera evidencia en la que yo puedo palpar mi fe. Es como cuando alguien está enamorado. Pregunto, ¿por qué se casan? ¿Cuál es el objetivo del casamiento? No sé, hermano, como todo el mundo lo hace, yo también, pues ahí voy. Hay unos que dicen: y hermano, es que hay que asegurar, pues sabe que después las cosas cuando uno se separa por la mitad, pues si no se casa. Amado hermano, ¿acaso el casamiento no es simplemente una prueba, una evidencia de lo que ya existe en la relación, que es el amor? Usted puede ver el amor, no lo ve. Es algo que lo siente, y como compromiso al sentimiento del amor, usted lo demuestra con una acción. ¿Cuál es esa? Casándose. Es una prueba, una evidencia de que usted está metido de cabeza con esa persona. ¿Verdad? La evidencia de que usted está metido de cabeza con Cristo es el bautismo. Ya lo ama, ya le sirve, ya quiere vivir una vida santa y simplemente dice: Señor, me bautizo para corroborar este gran amor que yo te tengo. Amén. Eso es el bautismo. Cuando el apóstol Pablo obviamente se topa con estos discípulos, Pablo nota que falta algo en esto. ¿Qué es lo que puede faltar? El compromiso. Puede faltar, mi amado hermano, las evidencias de una vida renovada en Cristo. Y obvio, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Versículo número 4. Dijo Pablo:
Juan bautizó, o sea, les hizo una aclaración, porque ellos habían confesado, nos hemos bautizado ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? En el bautismo de Juan. Ellos habían llegado hasta dónde entonces? A arrepentirse y bautizarse. Pero recuerde que la obra salvífica no la hizo Juan. La obra redentora la hizo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Mucha gente piensa que cuando se bautiza con la iglesia, y está equivocado. Muchos hermanos suelen preguntar, obviamente por ignorancia, hermano, yo me bauticé en la iglesia cristiana evangélica de allá, si vengo acá tengo que bautizarme en esta iglesia. Está equivocado. El bautismo no es el compromiso con ninguna entidad humana, es con su Señor, con Cristo. La Escritura menciona en el verso 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo, es decir, el Salvador. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados, ahora sí, ¿en quién? En la persona correcta, hermano. ¿Verdad? En la verdadera doctrina o en la sana doctrina, en Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, mire, ¿por qué? ¿Pero por qué vino sobre ellos esto? Vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y hablaban, dice aquí, ¿en qué? En lengua, y profetizaban. ¿Por qué? Si me amáis y guardad mis mandamientos, ¿qué hace nuestro Señor frente al Padre? Yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero la iglesia le conoce y por eso el Señor nos lo ha dado. Amén. Estos hermanos, dice la Biblia en el verso número 6, recibieron, sí, o vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, es decir, declaraban las grandes maravillas del Señor. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué consecuencias traerá esa gran, diría yo, disertación, esa insistencia de Pablo en Éfeso? El próximo día jueves lo estaremos, sí, escudriñando a través de esta palabra. ¿Cuántos han aprendido en esta noche algo nuevo que siempre Dios tiene, sí, como alimento para su casa? Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos. Tu palabra siempre es refrescante, así como la lluvia que acabó de caer. Señor amado, tú sabes que nuestro corazón necesita la lluvia temprana y la tardía. Este mensaje, esta enseñanza, Señor, ha venido como agua para el sediento. Señor, si el bautismo en el cual tu pueblo ha sido bautizado es solamente un bautismo como un requisito, pero no ha venido sobre ellos todavía el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Padre, permite que tu pueblo anhele, Señor, fervientemente esta promesa. Porque solamente con ese fuego, con ese sello de Dios, más allá del sello de la redención que tu iglesia ya lo tiene, necesita, Señor amado, ese fuego de lo alto, para que con todo poder y autoridad, Señor, pueda ejercer también en ti los dones que tú les has preparado, el cual tú lo darás a los que te aman y te obedecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor.